Hoy vamos a llegar hasta allí porque queremos ir con detenimiento, parte por parte. Es un solo diálogo. Este diálogo se está llevando a cabo desde antes, desde el capítulo 13. Entonces, no es que este es un solo versículo que solamente es una parte del mensaje del Señor, que es solo el mensaje del Señor. Es una parte de todo lo que Él va a continuar hablándole a sus discípulos a pocas horas de entrar a la cruz del Calvario. Mi hermana Diani, estamos bien, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Mis hermanos, entonces, en estos versículos del 7 al 14, ¿verdad? Ya le falta a Jesús poco tiempo de ir a la cruz. Y una vez más, Jesús les entrega esta enseñanza a sus discípulos para fortalecer la fe de ellos y para llenarlos de esperanza, porque Él ya no iba a estar físicamente con sus discípulos. Entonces, ¿cuál era ese mensaje central en estos 7 versículos? Que el que conoce a Jesús, ojo, óigalo bien, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y en este pasaje Jesús nos da 3 razones por qué Él dice que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. ¿Por qué dice eso? Por 3 razones. 1, porque Cristo es la revelación del Padre y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuántos lo creen? Cristo es la revelación del Padre y la imagen misma de su sustancia. Razón número 2, por las palabras que Cristo comunica y por las obras que Él hace. Por eso Él y el Padre son uno solo. Si conocen a Jesús, conocen al Padre por las palabras que Cristo comunica y por las obras que Él hace. Y razón número 3, para que sus discípulos crean que el único camino es Jesucristo. Para que sus discípulos crean y vivan la vida cristiana creyendo que Cristo es el único camino. Esas 3 razones es la que nos muestra el Señor en estos versículos. Y vamos a empezar con la primera. ¿Por qué Jesús dice que si lo ven a Él, si lo conocen a Él, conocen al Padre? Porque Jesús es la revelación del Padre y la imagen de su sustancia. Y ahí solamente vamos a enfocarnos en los versículos del 7 al 10. Mire lo que dice del 7 al 10, porque hemos leído hasta el 14. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ojo que está con signos de admiración, ¿verdad? Pero Felipe, dice Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ahí están las respuestas de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando de esa manera? Jesús está en el Padre y el Padre está en Él, dice. Son uno solo. Por tanto, conocer a Cristo es conocer al Padre. Usted se da cuenta que el mundo que no está en Cristo, o las personas que se creen religiosas, dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito a Cristo en mi vida, a mí no me hable del evangelio, nada. Yo voy al Padre directamente. Pero la Biblia nos hace ver que nadie puede conocer al Padre, y no de un conocimiento simplemente de que aquí la Biblia dice que Dios es amor. Yo conozco al Padre, aquí dice Dios es amor. No, conocer al Padre, tener intimidad con el Padre, tener una relación con Dios, eso es conocer a Dios Padre. Por lo tanto, Jesús dice, si me conoces a mí, conoces al Padre. O lo contrario sería, si no me conoces a mí, no conoces al Padre. Exactamente es lo que está diciendo Jesús. Entonces, aquí vemos que Jesús ya lo había dicho inclusive anteriormente, pero sus discípulos no estaban todavía entendiendo el asunto. Juan 10:30, ya lo había dicho anteriormente.
El Padre y yo somos uno, le dijo Jesús en el capítulo 10 a sus discípulos. Pero aún así, Felipe no entendía. Los discípulos debían creer y afirmar que Cristo es la revelación del Padre, ya que en el Nuevo Testamento el Padre se da a conocer al mundo solo a través del Hijo. Solo a través del Hijo. Entonces, en medio de esa enseñanza que está dándole Jesús a sus discípulos y que Felipe hace su intervención, Felipe hace un pedido que revela, ¿qué revela el pedido de Felipe? Para ustedes, ¿qué es lo que revela el pedido de Felipe? Para mí, revela la lentitud de los discípulos en entender. Qué lentos eran para entender, ¿verdad? Nosotros no nos parecemos a ellos, ¿verdad? No, ¿verdad? No nos parecemos a ellos. Nosotros somos más rápidos para entender, ¿no? Bueno, lentos para entender. ¿Qué dice el versículo 8, mi hermano? Otra vez ahí exacto, dice, Señor, dijo Felipe. Vamos a interpretar las palabras de Felipe. Dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso basta. Solo el versículo 8. Muéstranos al Padre y con eso basta. Entonces, para mí, interpretando las palabras de Felipe, es como Felipe dijera, Señor, entendemos lo que dices sobre ti, pero nosotros nos quedaremos contentos si nos muestras al Padre. Ya sabemos lo que tú dices, Señor, pero nos vamos a quedar contentos si tú realmente nos muestras al Padre. Entonces, ¿qué revelaba la petición de Felipe? ¿Qué revela para ustedes la petición de Felipe en el versículo 8? Para mí, ¿verdad? Felipe no creía que Jesús fuera la revelación y la imagen del Padre, por un lado. Y por otro lado, para mí, o Felipe quería algo más convincente que solo las palabras de Jesús. No se parece, nosotros no nos parecemos a Felipe, ¿verdad? Nosotros estamos con Cristo y solo Cristo es el camino, ¿verdad que no nos parecemos? Felipe dice, no, Cristo sí, pero yo quiero algo más. Yo quiero algo más convincente, que me convenza que yo estoy de verdad en el verdadero camino. Déjalo a Cristo quieto ahí tranquilo, ahora me toca a mí demostrar que yo estoy en el camino correcto. Cristo es todo, mis hermanos. El que no conoce a Cristo no conoce al Padre, pero el que conoce a Cristo conoce al Padre. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿y qué le responde Jesús? A nosotros de repente no nos debe importar mucho lo que responde Felipe, porque muchas veces podemos responder de la misma manera. Pero lo que nos debe importar más es cómo responde Jesús. ¿Qué es lo que nos va a edificar y lo que nos va a enseñar? ¿Qué responde Jesús? Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Por eso yo digo, mis hermanos, la madurez espiritual y cristiana no depende de cuántos años usted esté en el Evangelio. No depende de los años en el Evangelio. Depende de que si entendemos que realmente conocemos a Cristo. ¿Y quién es Cristo en nuestra vida cristiana? Entonces, la respuesta de Jesús es la clave para que entendamos lo que Él trata de decir. Felipe, tanto tiempo ya llevo ya entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Felipe hace una pregunta pequeñita y Jesús se va, ¿verdad? Y le responde todo para que Felipe ya de una vez se convenza. Para que entienda, gracias mi hermano, para que entienda, ¿verdad? No entiende Felipe. Aquí no hay ni un Felipe, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Aquí nadie se llama Felipe. Qué bueno, qué bueno. Mis hermanos, entonces, Dios Padre, Jesús le responde a Felipe y le está diciendo claramente que Dios Padre se manifiesta a la humanidad a través de Cristo. A través de Cristo.
No hay forma de que Dios se manifieste, ¿verdad?, en ese plan de salvación a la humanidad, solo en Cristo. Dios se ha manifestado en toda la creación. En todo lo que ha sido creado está la manifestación de Dios Padre. Pero en su manifestación gloriosa, que es la salvación de la humanidad, es solo en Jesucristo. Es solo en Jesucristo. Entonces, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y también podemos decir que quien no ha visto al Hijo, no ha visto ni podrá ver al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por Él, dice Jesús. Ni ha visto a Jesús y no conoce al Padre, y tampoco podrá ir al Padre, porque Jesús dice, si no es por mí, no puede ir al Padre. Mi hermano, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los discípulos? No deben dudar que habían conocido al Padre, porque estaban viendo al Hijo. Estaban viendo al Hijo físicamente. Estaban viendo con sus ojos, por si acaso. Estaban viendo al Padre. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es esa seguridad de nosotros, discípulos de este tiempo, de que realmente hay una unidad? Son uno solo, el Padre y el Hijo. Colosenses 1, versículo del 15 al 17. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Colosa? A los cristianos de Colosa. Él, dice, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios Padre nadie lo ha visto, porque Dios Padre es espíritu y nadie lo va a ver a menos que llegue el tiempo de la glorificación cuando Cristo vuelva. Dios es espíritu y por lo tanto Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Cristo nuestro Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso grande al Señor? Ustedes se dan cuenta por qué una de las insistencias de esta iglesia es que no dejemos de ser cristocéntricos. Porque si no somos cristocéntricos, vamos a tener siempre problemas en mirar el Antiguo Testamento. Siempre vamos a tener problemas. O caeremos en el legalismo, o caeremos en la religiosidad, sin Cristo en todo lo que nosotros podamos ver y podamos llevar nuestras vidas. Jesucristo es todo. Y por lo tanto el libro de Juan nos provee realmente quién es Jesucristo y cómo eso va funcionando. La comunión entonces entre Jesús y su Padre es íntima, es estrecha, ¿verdad? Y por lo tanto es una relación también directa entre el Padre y el Hijo. Es una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Ellos tienen solamente un propósito, no hay dos propósitos. No es que Dios Padre tiene un camino y el Hijo tiene otro. Es un solo camino, es un solo propósito, es un solo conocimiento, es una sola voluntad. El Padre y el Hijo son dos personas, sí, pero un solo Dios. Es un solo ser, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que veremos el próximo domingo. Esa es la raíz también del cristianismo. No podemos ver a tres personas y podemos idolatrar tres personas. Es un solo Dios en tres personas. Es por eso que en esta iglesia debe permanecer nuestro deseo de entender que no solamente es Dios Padre sosteniendo nuestras vidas, pero también es el Hijo y es el Espíritu Santo obrando por cada uno de nosotros. Pero es un solo Dios, mis hermanos, un solo Dios. Tanto así que Jesús en ese pasaje, en el capítulo 14, dos veces dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él está en el Padre está en Él. El que no lo conoce, que no conoce a Jesús, no conoce al Padre. Jesús se cansa de decir esa verdad.
Así que mis hermanos, hebreos mismos, más adelante los mismos gentiles de las que hablaba mi hermana Sonia, que también entre los judíos y los gentiles, pero hebreos, que fue escrito para los judíos, para que entiendan a Cristo, que entiendan la esencia de Cristo, que dice Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Los hebreos judíos, ya los judíos cristianos, tenían que entender esta verdad. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El problema que tenían los judíos es que eran monoteístas y por lo tanto para ellos era difícil creer que un Dios eran tres personas. Y es esa la discusión constante que tienen los judíos con los gentiles y los apóstoles más adelante. Pero en fin, ¿qué otra cosa, qué otra razón nos da Jesús en los versículos del 7 al 14 cuando Él dice que Él y el Padre son uno solo? Bueno, las palabras que Él comunica, todo lo que Él comunica en los evangelios, no solamente las palabras, las obras que también ha hecho Jesús. Vamos a detenernos ahora en las palabras. No sé, usted ahora mismo estará pensando, ¿qué palabras ha dicho Jesús que a usted se le ha quedado en su corazón, en su mente? ¿Verdad? Mis pasos dejo, mis pasos doy, dice Jesús, ¿verdad? No la doy como el mundo la da, dice, ¿verdad? Y por ahí muchas otras frases de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, su palabra nos muestra que, como vimos en los versículos anteriores, Cristo se atribuye el título yo soy, dice Jesús. Jesús se presenta como el yo soy, que solo le corresponde al Padre. ¿Cómo Jesús se atreve a decir yo soy si solo le corresponde al Padre? Eso causó el rechazo total de los judíos monoteístas. En segundo lugar, con referente a las palabras que Cristo ha dicho, ¿qué dijo Jesús últimamente? Él es el camino, Él es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Eso es una declaración que para los judíos solo la podía hacer Jehová y no un hombre como Jesús. Para los judíos era una locura que un ser humano hable de sí mismo. ¿Por qué? De esa manera yo soy, porque son palabras de Dios, palabras de autoridad, palabras de poder. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio, que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, Jesús dice que Él es Dios y Él es Dios. Por lo tanto, Él es el único camino, porque solo Dios es el que construye el camino, ¿verdad?, de salvación. Solo Dios es el que construye el camino de salvación. Lo hemos aprendido la semana pasada. ¿Se acuerdan? El ser humano no puede construir su propio camino de salvación. Tiene que ser construido por el Padre. El Padre envía al Hijo. Ese es el camino. Llega el pecador y no solamente el camino es de arriba hacia abajo, sino también es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia del Padre en algún momento. Estaremos en la presencia del Padre. ¿No se alegran? ¿No se alegran que estaremos en la presencia del Padre en algún momento? Claro que sí. Mis hermanos, mis hermanas, son las buenas nuevas de Cristo. El hombre pecador no puede construir su propio camino al Padre, ni alcanzar el cielo por sus propios medios. Jehová en el Antiguo Testamento había hablado a su pueblo por medio de ¿quién? De profetas, de jueces, de sacerdotes que pastorearon al pueblo de Dios. Pero guess what? Fallaron todos. Todos fallaron. Pero mis hermanos, desde el Nuevo Testamento, Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. A través del Evangelio que hoy estamos oyendo. A través del Evangelio que hoy estamos oyendo. Jesús no era un profeta. Déjenme terminar. Jesús no era un profeta, sino el profeta. Jesús no era un profeta imperfecto. Jesús es el profeta. Jesús no era un juez terrenal que gobernaría al pueblo, sino que Jesús es el Hijo de David que reinará en su trono para siempre.
para siempre. Jesús no solamente era un guía espiritual, Jesús es el buen pastor. Como decía mi hermano Gilberto cuando predicó, el buen pastor con B mayúscula. No quería decir B de burro, mejor digo B mayúscula. El buen pastor. Jesús es el buen pastor, mis hermanos. Y Él no solamente vino a anunciar la palabra, Él es la palabra hecha hombre. Él es la palabra hecha hombre. Ese es Jesucristo. Qué lindo que Dios nos da la oportunidad de seguir conociendo más y más y más a Jesucristo, porque conociendo a Jesús conocemos al Padre. Conociendo a Jesús conocemos al Padre. Entonces, oír a Jesús en su evangelio es oír a Dios mismo. Es oír a Dios mismo. Mi hermano, Jesús es la revelación del Padre y la imagen misma de su sustancia. Créalo. Y la prueba de eso también son las obras que Él hizo. ¿Recuerda todo lo que Jesús hizo? Mis hermanos, nadie hizo obras tan prodigiosas como Jesús. A ver, algunas de las cosas. Cristo convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y en el año 2010 salió una competencia de Cristo. Salió alguien que le estaba haciendo competencia a Cristo. Tiene un nombre, pero no voy a decir su nombre. Pero él también convertía el agua en vino, según él. Uno terrenal, en el año 2010, aquí en los Estados Unidos, convertía el agua en vino también. Ah, pero si yo le llevaba mi propia agua, él no me la recibía. Él no me la recibía. No, tiene que ser el agua santificado por el Espíritu. O sea, era su propia botellita. Era nada más la botellita de él. Entonces, ¿saben qué terminó todo eso? Terminó en que él sí tenía habilidades de mago. Habilidades de mago. Pero no dones dados por Dios. No dones dados por el Espíritu. Por eso, mis hermanos, ¿qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y pescados, sanó a los leprosos, expulsó demonios y resucitó a los muertos. Resucitó a los muertos. Cristo lo hizo. Él es el único que tiene el poder para hacerlo, porque Él es Dios. El otro tenía dones de mago, porque le puso un químico en su tapita de la botella, hizo así y claro, se convirtió en vino. Según él era vino. Y tenía sus acompañantes. Uno decía, wow, y vino Cabernet, dice uno. Cabernet del bueno. Mis hermanos, Nicodemo, un hombre entendido, un hombre entendido de las Escrituras, supo reconocer. Y según lo que le dijo a Jesús, así como otros fariseos también pensaban lo mismo de Jesús. ¿Qué decía Nicodemo en Juan 3:2? En el que sigue, mi hermano. ¿Qué decía? Este fue de noche, hablando de Nicodemo, a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Hasta Nicodemo reconoció. Por eso digo, el otro era habilidades de mago. Si los magos nos dejan con la boca abierta. ¿No ha visto usted un mago alguna vez? Usted a veces le encuentra el truquito, ¿verdad? Pero primero nos deja con la boca abierta. Pero son trucos de mago. No son dones del Espíritu de Dios. Mis hermanos, es importante entender también que los milagros de Jesús no tenían el carácter de espectáculo sensacionalista. Cuidado. Los milagros de Jesús no tenían el carácter de espectáculo sensacionalista, ni tampoco tenían el propósito de aumentar la admiración de los hombres por Él. Por eso Cristo dice, creedme por las mismas obras. Todas las obras de Cristo explican por qué Jesús es uno con el Padre. Jesús habla de las mismas palabras y hace las mismas obras del Padre. Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad. Son uno mismo en propósito y voluntad.
Son uno mismo en propósito y voluntad, como hemos leído en Hebreos 1:3. Los discípulos debían vivir el resto de sus vidas convencidos de esa verdad. Convencidos de esa verdad, mis hermanos. Entonces, las obras de Jesús también nos muestran que son uno solo, Él y el Padre. Jesús es el Padre es Jesús. Si conocen al Hijo, conocen al Padre. Y si no conocen al Hijo, no pueden conocer al Padre. Y la tercera razón de que Jesús y el Padre son uno solo es también para que los discípulos entiendan esa parte de que deben creer y vivir en el único camino de salvación, que es Jesucristo. Vamos a enfocarnos en los versículos del 12 al 14. Yo necesito que nos enfoquemos realmente en los versículos del 12 al 14. Mire lo que dice el versículo del 12 al 14, porque ya iba directo Jesús ya a la enseñanza para sus discípulos, la exhortación a sus discípulos. Ciertamente les dice, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y esto tiene mucho que ver con nuestra disciplina de oración, con nuestra comunión con Dios. Y es muy importante que prestemos atención en lo que Jesús está diciendo, porque Cristo está haciendo una promesa que se cumple en el día de hoy también. Quienes creen en las obras que Cristo hace, también ellos la harán. Y dice Jesús, aún mayores que Él. Aún mayores que Él. Y eso es necesario que el día de hoy prestemos mucha atención. ¿A qué se refiere mayores que Él? ¿Cuál es el contexto de esa promesa de Jesús? ¿Qué milagro que hizo Jesús debían imitar los discípulos? ¿O qué milagro mayor debían hacer los discípulos para superar el poder de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con que harán cosas mayores? Si creemos en Él, cosas mayores haremos. Eso ha traído mucho mal testimonio de las iglesias. Con eso de que Dios me ha dicho que yo puedo hacer cosas aún más mayores, es que alguien se atreve a convertir su propia botella de agua en vino, pensando que el Señor le ha dado poder mayor. Mi hermano, mi hermana, es necesario que tomemos con cuidado las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, según las Escrituras, las señales, los prodigios, los milagros de Cristo o que son de Dios mismo, no son mayores que la obra de salvación del pecador. A veces ponemos en la balanza que un milagro, una sanidad es mucho mayor que el arrepentimiento y la fe de un pecador que recibe salvación y vida eterna. Se dan cuenta que somos nosotros los que hacemos la balanza de manera inigual. Prácticamente alteramos lo que es la palabra de Dios. ¿Y saben por qué digo que las señales, los prodigios, los milagros de Cristo no son mayores que la obra de salvación? Porque Él mismo lo dice en Juan 6 del 38 al 39. Miren lo que Jesús le dice. Dice en el Evangelio, porque he bajado del cielo. Miren lo que dice Jesús. Él dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Jesús, te quiero oír. Háblame, Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios por la razón por la que te envió? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, en el día de la resurrección. Y no hay resurrección si no hay salvación. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay fe. Y no hay fe si no hay regeneración del Espíritu Santo en la vida del pecador. Entonces, mis hermanos, esa es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Lo demás son cosas que eran necesarias hacer, pero esta es la mayor.
Esta es la voluntad mayor y el mayor propósito de Dios en la vida de un pecador. Mis hermanos, mis hermanas, todo lo que está escrito, incluyendo los milagros, los prodigios, pueden servir en muchos casos para fortalecer la fe, pero solo, únicamente el Evangelio de Jesucristo puede producir fe y puede dar vida y vida eterna. Un milagro no me va a dar vida eterna. Me ayuda, sí, a darle gracias a Dios por el milagro, pero el milagro quedó en milagro. El único que nos puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Y el único que nos trae Jesús es el Espíritu Santo. Mi hermano, aplauda, mi hermana, aplauda. Si no se reprima. En esta iglesia no prohibimos que aplaudan. No prohibimos que digan amén cuando realmente su corazón está hirviendo por algo que el Señor le ha convencido. Amén. Ahora, si usted dice amén, amén a todo, ya eso es otra cosa, ¿no? Mi hermano. Es que yo necesito entender el Evangelio para poder predicarlo. Mi hermana, mi hermano, de acuerdo al Evangelio de Juan, los milagros de Jesús no tuvieron el propósito de espectáculo sensacionalista, ni tampoco para que aumente la admiración por Jesús. Las señales que Él hizo son el sello de aprobación del Padre, que Cristo es su Hijo amado y que ha entregado todo en su mano para restaurar todas las cosas y deshacer las obras del pecado. Esa es la razón por la que Jesús dice: yo y el Padre somos uno. El que conoce a Jesús conoce al Padre, y ahí está la voluntad del Padre por la cual envió al Hijo. Mis hermanos, prestemos atención con lo que dice Mateo 24:24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales. Harán grandes señales y milagros. ¿Para qué? ¿Para exaltar a Dios? ¿Para que vengamos a la fe? ¿Para que abracemos la fe de Cristo solamente? No, para engañar. Y de ser posible, a nosotros los que estamos aquí en Ponciana. Y de ser posible, aún a los elegidos. No siempre los prodigios vienen de Dios. No siempre eso que se llama milagro viene de Dios. Porque tiene un propósito, no de exaltar a Dios, de confundir al pueblo de Dios. Y no siempre los milagros son para infundir fe de salvación a las personas. Leamos entonces ahora el versículo 12 con mucho cuidado. De Juan 14, el 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, dice Jesús. Ese porque yo vuelvo al Padre es clave aquí, porque Jesús está dando la razón por la cual haremos cosas aún mayores que Él, porque Él vuelve al Padre. Les estaba diciendo a sus discípulos, ojo que es una conversación entre Jesús y sus discípulos, transpórtese al contexto. Está hablando Jesús con sus discípulos y le está diciendo, porque yo vuelvo al Padre, en el versículo 12. Lo que pasa es que nos encanta tanto cuando dice Jesús, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, wow, yo voy a hacer las cosas que Jesús hizo también. Voy a multiplicar panes y peces esta mañana aquí. Voy a abrir el mar y voy a hacer todos esos milagros, porque el Señor me ha dicho que si yo creo en Él, las obras que yo hago, las obras que Él hace, también yo las voy a hacer. Y todavía dice aún mayores, o sea que van a traer más espectáculo todavía. Pero ¿cuál es la razón? Porque yo voy al Padre, dice Jesús. Porque yo voy al Padre. ¿Y qué quiere decir porque yo voy al Padre? Mis hermanos, son palabras que Jesús dijo antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. ¿Y cuáles son los efectos, el impacto de que Jesús haya ido a la cruz? Por eso dice, porque yo voy al Padre. Él todavía no había ido a la cruz y el Espíritu Santo aún no había descendido. Entonces, las cosas mayores empezaron después que Cristo murió en la cruz,
resucitó, ascendió a los cielos, la obra fue consumada y su pueblo ahora podía recibir el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés, dando poder y entendimiento. Ahí Felipe se volvió inteligente. Tomás se volvió creyente, ¿verdad? Y así Pedro mismo, muy ecuánime, muy balanceado, predicó la palabra de Dios y 3,000 se convirtieron. Esas son las cosas mayores de las que Jesús está hablando. Porque ese es el mayor milagro que puede hacer la iglesia, de que el pecador venga a los pies de Cristo y diga que Cristo es su Señor. ¿Cuánto se alegra? Denle un aplauso grande. ¿Y saben por qué es un milagro mayor? Porque tendrá salvación y vida eterna. Ay, Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú nos estás hablando en esta mañana. Porque Él va al Padre, dice, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esa es la obra mayor de la iglesia. Aún pensamos que un milagro de sanidad física es el mayor prodigio que pueda hacer Dios por un ser humano. Vamos a adorar a Dios y exaltar a Dios solo porque hizo un milagro. El milagro, me arrodillaré, le doy gracias a Dios. El milagro vino de Dios y gloria a Dios por eso. Pero ese es el mayor prodigio que puede hacer Dios por un ser humano. Todo eso encierra el Evangelio, solamente un milagro. Solamente por un milagro estamos en la iglesia. Un milagro de sanidad, un milagro. ¿O cuál es el mayor milagro en tu vida? ¿Cuál es el mayor milagro que puede hacer Dios en nosotros? ¿No será un milagro extraordinario de Dios darle fe de salvación a un pecador para que reciba el perdón, la salvación y vida eterna? ¿No es acaso el milagro mayor que Dios ha hecho en nuestras vidas? Traernos a Cristo, darnos la fe, saber que estamos perdonados y saber que tenemos vida eterna. Es que ¿cómo podemos comparar una cosa con otra? Además, ¿cuántos años viviremos? A veces algunos hermanos dicen, el pastor está muy pesimista últimamente. Siempre nos recuerda esa sombra de la muerte que está detrás de nosotros. Pero es que ¿acaso no es verdad? ¿Acaso yo no llevo la sombra de la muerte atrás mío? De la muerte me refiero a que es lo que todos llegaremos a experimentar algún día. Y alguien dirá, claro, pastor, como usted está sano, pues qué bonito, usted habla porque está sano. Mis hermanos, ¿cuántos han muerto sanos? Entonces, el asunto de la vida en Cristo cambia completamente. Porque ahora podemos ver cuáles son las obras mayores que Cristo puede hacer. Cuáles son las obras mayores que Dios está dispuesto a hacer. Y que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si estamos en Cristo. Mis hermanos, las obras mayores de los discípulos es predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos están agradecidos de que alguien un día nos habló de Cristo? Y por ese alguien estamos ahora nosotros en el reino de Dios. Ay, ojalá el Señor me permita encontrar a Blas. Hace 30 años que lo busco y no lo encuentro. Y lo he buscado por Facebook, lo he buscado por todo y no lo encuentro a Blas. Yo no supe nada, casi nada de él. Lo único que supe es que se llamaba Blas y un dominicano. Radiovisión Cristiana en Patterson, New Jersey. El día que yo abrí mi corazón, o bueno, ahora como soy más teólogo, el día que el Señor abrió mi corazón, el día que el Señor mandó su Espíritu para salvarme, es ese día que conocí a Blas. Yo perdí toda esperanza, estaba completamente nublado en la vida que llevaba. Hasta que un día fui a esta emisora de radio cristiana pensando que estaban orando por todos porque eso sonaba en la emisora, pero resulta que no había nada.
y toco la puerta y me abren la ventanita y yo le digo, bueno, yo escucho en la radio que hay una campaña de oración por aquí, por allá. Me dice, es que hoy es domingo y domingo no hay, todos están en sus iglesias. Qué decepción para un impío escuchar eso. Yo vengo a buscar a Cristo porque me están diciendo en la radio que es bien, que están ahí todos reunidos para orar por mí. Yo voy corriendo y no encuentro, solamente 3 personas había en la emisora. ¿Se dan cuenta cómo un impío puede salir huyendo de todas esas cosas y decir todo esto es un engaño? Pero sin embargo, cuando caminaba de regreso, venía corriendo un hermano en Cristo llamado Blas. Y él me detuvo, me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué pasa? Digo, es que la verdad que estoy mal. He escuchado de un Cristo y realmente quiero aceptar a ese Cristo en mi corazón. Ven, hermano, ven. Me llevó a la emisora allá adentro. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo los otros 2. Uno estaba atendiendo llamadas, el otro estaba poniendo la música. Dejaron de hacer y los 3 oraron por mí. Y ese día recibí al Señor. Ese día recibí al Señor en mi vida. Yo puedo decir, ese es el milagro mayor que ha hecho Dios en mi vida. Porque ¿dónde estaría hoy si no fuera por eso? Pero entonces, mis hermanos, las obras mayores de los discípulos es predicar el evangelio de Cristo, que tiene el poder de restaurar este mundo que está bajo el pecado y la muerte eterna. Esa es la misión de los discípulos de Jesús, predicar por el mundo. Con respecto a los milagros y prodigios que tiene también la iglesia, esa responsabilidad de también traer a Cristo para que haga un milagro en esa vida. Pero con respecto a eso, mis hermanos, quiero decirles, tenemos que orar con fe y depender del poder de Dios de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Tenemos que orar, claro que sí, pero confiados de que es el propósito de Él y es la voluntad de Él. Y eso tiene que estar muy claro, mis hermanos. Por eso muchos han dejado el evangelio, porque pensaban que Cristo les había dado el poder y como no pudieron, su oración no sanó a su madre, abandonaron a Cristo. ¿Se da cuenta cuál es el impacto de todas esas cosas? Versos 13 y 14. ¿Qué dice versos 13 y 14? Que también tiene que ver con lo anterior. El anterior, mi hermano. Ahí lo dejamos. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mí. ¡Ay, qué bueno! Ha dicho cualquier cosa. Ojo que ha dicho cualquier cosa. No, pastor, usted no tiene fe, pastor. Usted es un hombre sin fe, porque yo veo que usted duda mucho. Porque Jesús ha dicho cualquier cosa, pastor. Cualquier cosa. Anything. ¿Verdad? O everything. ¿No? Ciertamente, bueno, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré, así será glorificado. Lo que pidan en mi nombre, yo la haré. Incluso creo que Reina Valera habla de todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, dice Reina Valera. Pero bueno, Él lo hará. Primero, Reina Valera dice todo, aquí dice cualquier cosa. Desde luego, mis hermanos, que aquí no está incluido todo o cualquier cosa que se nos ocurra. Todo o cualquier cosa que nos dé la gana. Porque el marco para una petición correcta en nuestra oración es que pidamos que en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque a veces traemos, me olvidé la oración. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar alineados a su voluntad. Significa orar de acuerdo a su palabra. Significa orar en el nombre de Jesús de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y de acuerdo al carácter de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que significa orar en el nombre de Jesús? No es que el nombre de Jesús es para que me ayude que la oración se cumpla. No. Es que en el nombre de Jesús significa
que es Jesús mismo que está envuelto en esa oración. Y Jesús, si está envuelto en la oración, ¿qué dijo anteriormente? Yo no vine a hacer mi voluntad, dice Jesús. Yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Y si oramos en el nombre de Jesús, entonces, mi hermano, confíe que se hará la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es que nos han enseñado o nos hemos acostumbrado que una oración eficaz es la oración que dura tantas horas y que tiene que ser con una efusividad y con una emotividad. Solo así Dios contesta. O nos han acostumbrado a decir que, no, pastor, usted ora como que no tiene fe, lo veo muy frío ahí, usted está orando así nada. Pastor, usted tiene que orar, moverse, tiene que reprender, usted tiene que decir, declarar, porque así contesta el Señor. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De fe o de cultura? ¿De fe o de cultura? Aunque los que nos movemos somos los latinos, yo más todavía, ahora que estoy mezclado entre dominicanos y puertorriqueños, entonces más todavía me muevo más. Pero confundimos la fe con la cultura. Yo les voy a contar algo así rapidito. Hubo un tiempo en que se argumentaba demasiado en lo que respecta a la adoración a Dios. Porque antes solo se adoraba con una partitura, un órgano con un pipe que tenía unos tubos grandotes que llegaban hasta el techo y se alababa al Señor solo con una partitura. Tremendo coro, como de 80 personas. Así era la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Pero el día que vieron una guitarra en el santuario, vieron una guitarra en el púlpito, eso fue un escándalo. Sobre todo para los protestantes anglosajones. Y peor cuando empezó por ahí alguien a decir amén y aplaudir. Peor todavía. Esto no es una iglesia. Esto es lo que es aquí hay algo mal. Porque se estaba mezclando la cultura con la fe. Es que un gringo, hay gringos por aquí, ¿no? Un anglosajón, un norteamericano, un American, pues es su cultura. No, y si aplaude desafinado todavía. Pero te ponga ahí un puertorriqueño, un cubano, un dominicano al lado de ese norteamericano. ¿Lo deja sordo? ¡Amén! ¡Aleluya! Se confunde la cultura con la fe. ¿Se dan cuenta? La cultura con la fe. Y en una convención grande de reformados allí en Michigan, invitaron a una iglesia reformada de África, de Kenia, cristianos pero de todo fuego, reformados, ojo, calvinistas. Bueno, y los invitaron a que se junten con el coro de la iglesia reformada de allá de Michigan, ¿no? Esos holandeses que hasta para caminar son fríos, ¿verdad? ¿No? Pero bien conocedores de su doctrina y de su teología. Bueno, empezó la alabanza. Mi hermano, estaban cantando los americanos ahí con su partitura, todo, y con el pipe, pero los africanos no se quedaron atrás, porque comenzó a picarle el pie. Estaban alabando a Dios con un corazón sincero. Y el que estaba al lado, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí, verdad? ¿Se dan cuenta? Y eso nos han querido vender. Que la verdadera adoración es una verdadera adoración. Así de pie. No te puedes salir de la nota musical. Uy, si fuera por eso, no sé qué pasa con el coro aquí. Pero, claro, estricto, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, ¿se da cuenta? No podemos confundir la cultura con... Ahora, todo tiene su medida. Ahora también estamos cantando algo en tiempo de la muerte de Cristo. Y bueno, también no vamos a estar en ese plan, ¿verdad? Eso también para el día de resurrección, ¿no? Alegre que Cristo ha resucitado, recordando la resurrección. Pero yo a lo que voy es que déjese llevar por su entendimiento de la palabra.
Porque muchas veces el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Para todos, digo yo, para mí también. Pero tampoco queremos, forzar una situación que no debe ser forzada. En la libertad de Cristo, alabe y glorifica al Señor. Cuando el Señor realmente en su espíritu lo esté guiando a hacer. Mi hermano, mi hermana. Pero también la Escritura nos dice lo que es pedir mal. Ya Jesús nos ha hablado de lo que es pedir en su nombre, que es lo correcto, de acuerdo a la voluntad de Él. Todo bajo la voluntad y el propósito de Dios. Pero ¿qué es pedir mal? Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y cuando es pasiones no necesariamente se refiere al tema de sexualidad. Pasiones en todo lo que son pecados en la vida de una persona. El egoísmo, la envidia. ¿Acaso usted no ha escuchado una oración que diga: Señor, yo oro para que tú me concedas venganza sobre ese que me ha tratado mal, sobre ese que me ha dicho esto, o ese empleado del trabajo, y viceversa? Oiga, ¿usted está orando de verdad para que Dios castigue a su compañero de trabajo? ¿Por qué no ora con buenas intenciones? Bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de: Señor, transforma el corazón de esa persona, que te conozca, Señor. Yo perdono lo que me hizo, pero tú obra en esa vida. Pero no directamente: Señor, véngate de él, Señor, mira que haz algo ahí. Por eso que el Señor no contesta. Mi hermano, mi hermana, el ejemplo de Jesús es que Él siempre pedía de acuerdo a la voluntad del Padre. Siempre pedía de acuerdo a la voluntad del Padre. Juan 5:30. Siempre pedía de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ese es el ejemplo nuestro. Jesús pedía no por su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa entonces orar reconociendo la voluntad soberana del Padre? Porque ese es otro tema. Pastor, pero no hay que orar con fuerza, hay que orar con toda fuerza que hay en nuestros corazones. Sí, mi hermano, mi hermana, claro que sí. Pero, ¿qué es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios? Significa que no estamos impedidos de pedir con fe y con confianza. No estamos impedidos de pedir con fe y con confianza. Pero siempre y cuando confiemos y esperemos en la voluntad de Dios. Siempre confiemos y esperemos en la voluntad de Dios. Tenemos que orar con fe, con confianza. No estamos impedidos. El hecho de que Dios haga su voluntad no nos impide a que oremos por fe y con confianza en Él. Pero sí confiando y esperando la voluntad de Dios en todo momento. A final de cuentas, Dios siempre responde. Usted cree que no ha respondido, pero Dios ha respondido. O responde con un sí, o responde con un no, o responde con un después. Pero siempre responde. ¿Y sabe lo más lindo de todo eso? Es que siempre deposita gozo y paz en el corazón del creyente. Si no ocurrió como nosotros queríamos, Dios siempre va a depositar gozo y paz en ese corazón. Entonces, pedir bien es pedir en el nombre de Jesús, en armonía con su persona, su palabra y su carácter. Y esa oración será respondida como dice Él mismo. Él ha prometido: yo lo haré. Yo lo haré. ¿Qué dice Hebreos 7 del 24 al 25? Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa eso? Que Cristo está siempre intercediendo por su pueblo.
para que nuestra fe no falte, para que sigamos perseverando hasta el fin. En consecuencia, mis hermanos, como iglesia nos animamos en el Espíritu Santo para perseverar en oración y en obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están comprometidos en esa labor de la iglesia de Cristo? Santo Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, con esto. Felipe tenía ante sus ojos, al resplandor de la gloria del Padre. Pero él quería algo más. ¿Se dan cuenta? Felipe quería algo más. No pudo confiar únicamente en la persona de Jesús. Ese era su problema. Y es como muchos seres humanos manchados por el pecado, que tienen esa tendencia natural, ¿verdad?, de especular que debe haber algo más para obtener y asegurar la salvación. Debe haber algo más. Cristo no es suficiente, pastor. Debe haber algo más para que yo asegure mi salvación. Mis hermanos, algunos piensan que no es suficiente solo con creer y confiar en Cristo. Y pensar así es un error. Es un error. Porque si Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, lo es todo. Lo es todo, mis hermanos. Los medios piadosos, óigalo bien, mi hermano, por favor, óigalo bien. Los medios piadosos como la oración, como el ayuno, las buenas obras, no son medios para obtener la salvación ni para asegurar la salvación. Son medios que fortalecen la fe y nos santifican más y más. Y sobre todo nos ayudan a ser buenos testimonios de verdaderos cristianos. Porque el que está en la oración, el que está en la palabra y el que hace obra, está en una comunión fuerte con el Señor. Mis hermanos, sin embargo, no hay una meta más elevada para tu alma que conocer a Cristo. Y esta iglesia está comprometida en que conozcamos a Cristo. Porque conociendo a Jesús, conocemos al Padre. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 3, capítulo 3? Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ya eso la traducción se la dejo para usted en casa. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Wow. Pablo hizo tantas cosas realmente en el reino de Dios, pero a él lo que le importaba más es conocer más y más a Cristo. Conocer más a Cristo. Mis hermanos, solo Jesús es el único camino para llegar al Padre, para permanecer en comunión con el Padre y también para volver al Padre. ¿Se dan cuenta que Cristo es todo? Entonces, si el camino de la fe cristiana se convierte en Cristo y algo más, si tu camino o mi camino en la fe cristiana se convierte en Cristo más sacrificios humanos, o en Cristo más legalismo, de qué vestimenta, de qué lista debo hacer, lo que no debo hacer, estamos abandonando el único medio suficiente y eficaz para una verdadera comunión con Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos va poniendo cada cosa en su lugar? Sigamos orando. El que realmente está teniendo ese llamado de Dios de ayunar, ayune. El que está llamado a que en esa comunión con Dios lee la palabra y se edifica con la palabra en su devocional diario, hágalo, haga todo eso, porque eso le va a fortalecer la fe. Y su comunión con Dios cada día va a ser gloriosa. Pero eso no es para obtener la salvación, ni tampoco es para asegurar la salvación. Porque si no se convierte en una obligación, entonces nos quedamos con eso por obligación. Y el Señor no quiere que tengamos una relación con Él obligados, sino gozosos de saber lo que Él ha hecho por nosotros. Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, hoy el Señor está hablando a su vida. Hoy está hablando a su vida. Una cosa es pensar que no eres tan malo,
Pero otra cosa es rechazar el Evangelio de Jesucristo y rechazar la cruz de Cristo, que es suficiente para salvarte. De repente crees, pero ¿de verdad Cristo me ama? O de repente crees que el sacrificio de la cruz no es suficiente para salvarte. Pero la palabra en esta mañana te ha dicho que solo Cristo es el único camino al Padre. Si conoces a Cristo, conoces al Padre. Y si no conoces a Cristo, no conoces al Padre. Que el Señor guíe tu vida en esta mañana. Y vamos a orar justamente para que el Señor nos siga llevando en este camino difícil, pero un camino que el Señor nos va enseñando poco a poco cómo debemos caminar. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oramos también por aquellos que no han aceptado a Cristo. Si me pones algún background, mi hermano, por favor, de música. Oremos, mis hermanos. Oremos para no ser como Felipe. Oremos para que entendamos que Jesús solo es el camino, el único camino, la verdad y la vida, y el único camino de salvación y vida eterna para aquellos que no han recibido al Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por tu preciosa palabra, que hoy la hemos tomado con cuidado y es un tesoro, es un manjar para nuestras vidas. Guíanos, Señor, no solamente oírla, pero también ponerla en práctica. Y si hay alguien a través de esta plataforma de Facebook o aquí en este mismo lugar que no ha aceptado a Cristo todavía como su Señor y Salvador, el Señor es tan misericordioso para que el día de hoy te ha revelado cuál es el camino de salvación. Es solo creer en Cristo, en cada palabra que Él ha dicho, y hoy puedes recibir la salvación que Él te ofrece. Arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, me arrepiento, entra en mi vida y de hoy en adelante sé mi Señor y guía en todo momento. Gracias, Padre, por este tiempo. La iglesia, estamos aquí, Señor, ayúdanos a correr esta carrera que tenemos por delante, poniendo siempre nuestros ojos en aquel que es uno solo con el Padre, en aquel que es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. Señor, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Denle un